Hola, soy Małgorzata Dusak y en este episodio de Agencia Cósmica estoy hablando con Francisco de la empresa Organizate.com, el co-creador de los Orgonites aquí en Barcelona. Juntos con su pareja Cerolo están creando Orgonites hermosos y muy cósmicos y quiero que nos hable un poco más de ellos. Hola Francisco, pues cuéntanos un poco más. Hola, bueno, mi nombre es Francisco. Nosotros, digamos, desde el año 2000, os voy a hablar un poco de nosotros. Bueno, desde el año 2008 empezamos usando, digamos, nuestra creatividad, tanto mía como de mi pareja. Mi compañera se llama Cerolo. Y bueno, usamos nuestra creatividad la empleamos, la materializamos en unos objetos, en unos artículos, unos orgonites, que Vale. es el nombre que se le llama, ¿no? Pero Orgonites, explica un poco qué es Orgonite para la gente que no sabe nada de este término. Un orgonite, digamos que es la composición Oye, que está muy bello, de una pieza. Cada vez es como más... Vamos a hablar del tipo que sea, pues si queréis os puedo mostrar. Hecha de resina, que es la parte más importante, en la que solidifica todos los elementos, metales, virutas de metal, o en su caso en formas de colgantes, también están hechos de metal. Eso sería lo que es un orgonite, bueno, uno de nuestros orgonites. Usamos muchos tipos de forma, etcétera, ¿no? Pero bueno, antes más que nada, que si queréis, bueno, explico un poco de qué viene Sí, esto, ¿no? explica de dónde viene, qué es lo que hace. El orgonite viene de orgón, ¿no? El orgón es la energía cósmica, ¿no? Primordial. Es, digamos, lo que en otras culturas han llamado el chi, en China, ¿no? El ki en Japón, ¿no? El kundalini, ¿no? El prana en la India, ¿no? El éter. Y este hombre, un gran científico austriaco de nacimiento llamado Wilhelm Reich, es el que le dio ese término orgón aquí en Occidente, aquí para Occidente, digamos. Entonces, el tema del orgón, o el orgonite en este caso, que es lo que trabajamos nosotros, el orgón es esa energía, como decía, esa energía cósmica primordial, esa energía vital, ¿no? El orgonite en sí, la palabra orgonite ya viene de un matrimonio norteamericano llamado Don y Carol Croft, que ellos trabajaban con la gemoterapia, con la cristaloterapia, con los cristales, entonces añadiéndole cuarzos, minerales y metales, los metales siguiendo la base de Wilhelm Reich, crearon el orgonite, y de ahí viene esa palabra orgonite, orgonite. En castellano sería orgonita o orgonito. Y entonces el orgonite es esto, es la composición, digamos, de diferentes metales con minerales y la resina, que es la que solidifica todos los elementos, ¿no? Sin ella no se podría hacer. Obviamente se han hecho orgonites de cera, de diversos materiales. Hay quien ha hecho de azúcar, pero ni el azúcar ni la cera son realmente válidos porque apelmazan y compactan demasiado el resto de componentes que es el orgonite, ¿no? Entonces la resina es la que más, digamos, es la que más funciona, la que mejor funciona en cuanto a la interacción de los diferentes componentes, ¿no? Que es metales, minerales. ¿Y a qué te refieres funciona? ¿Para qué sirve? La función principal realmente es esa, la principal es para contrarrestar la contaminación electromagnética e incluso de aparatos eléctricos, ¿no? Estamos rodeados hoy en día desde hace unos años, en el que, bueno, aparatos eléctricos, desde un simple frigorífico, un microondas, pues bueno, son nocivos para la salud. Aparatos como parabólicas ya son emisores de ondas, el wifi, ya lo hablemos, el bluetooth, inalámbricos, bueno, todo lo que es la aparatología, la tecnología que tenemos en nuestros días y lo que estamos avanzando. Entonces toda esa
contaminación, radiación electromagnética invisible, es muy perjudicial, es nociva para la salud de los animales, tanto de los animales como de las personas, como de las plantas, cualquier ser vivo, ¿no? Entonces, la función principal es, digamos, contrarrestar esa radiación, esa contaminación. Ellos, digamos, que transmutan, son como transmutadores, pequeños transformadores, transmutan esa energía negativa, entre comillas, porque el término negativo positivo da hecho a mucha confusión, ¿no? También, entonces, esa energía negativa, entre comillas, nociva, desvitalizada, falta de vitalidad, desordenada, ellos transmutan por el tema de los cuarzos, los minerales, los metales, la resina, que no deja de ser un plástico líquido. Ellos absorben, transmutan esa energía negativa, como digo, entre comillas, en positiva, ¿no? Digamos que transmuta esa energía desvitalizada y la vitaliza, ¿no? Entonces ese orgón negativo, contraproducente, lo convierte en positivo, ¿no? Es como un transmutador autóctono, llamémosle, no sé, sí, son como autóctonos, no necesitan corriente, no necesitan nada. Bueno, usamos diferentes minerales, colores, metales, la forma que hacemos nosotros, todo es una invención nuestra propia creatividad puesta en potencia, aplicándola, digamos, a este plano, ¿no? ¿Y existen algunos tipos de pruebas que demuestran que esto funciona? Se han hecho muchas pruebas con el tema de la orgonita, muchas, unas muy válidas, otras no tan válidas, otras son más creíbles, menos creíbles. Se han hecho desde congelación, congelando una orgonita en el congelador, y bueno, una con un vaso de agua y otra así, etc. Entonces salen los rayos, etc. Bueno, es todo habría que explicarlo mucho, es muy extenso, ¿no? No da tanto para tiempo la entrevista, pero entonces es demostrable que esto funciona. Se puede demostrar con radiónica, la radiorestesia, se puede probar con la cámara Kirlian. En este caso nosotros recomendamos la GDV, que es la máquina, para nosotros la máquina del aura, la medición, bueno, el aparato cuántico del aura, que mide el aura, el campo energético, el campo magnético de nuestro cuerpo. Y es el que nosotros hemos hecho pruebas también, hace bastantes años nos hicieron las pruebas, entonces bueno, se puede medir de alguna forma sus efectos con o sin orgonites, ¿no? Nosotros hemos hecho pruebas, las demostramos una y otra vez, se puede mostrar con radiestesia, ya digo, con radiónica. Si la persona es sensitiva puede notar sus efectos enseguida, hay gente que nota más, nota menos, hay gente que no nota nada, hay gente que cree más, cree menos, bueno, aquí va todo un poco en función de la sensibilidad, entre comillas, de la persona, ¿no? Pues Francisco, tenéis formas increíbles, de verdad, de todo tipo de orgonites. Desde aquí tenéis los colgantes, pues hay de verdad de todo. Entonces, explícanos un poco en qué os inspiráis cuando estáis decidiendo qué forma hacer. Bueno, nos inspiramos en formas tipo la típica base la típica forma de la pirámide, ¿no? Bueno, pues la geometría de la pirámide, ¿no? Todo lo que significa la forma piramidal, ¿no? Bueno, trabajamos con la geometría sagrada antigua, digamos, que este es el laberinto de Chartres, al sur de París. ¿Saben algunas ideas que estáis canalizando, como algunas formas propias, vuestras? Nuestras propias, bueno, somos personas muy creativas, como decía al principio de la entrevista, y bueno, creamos formas según la inspiración de mi compañera o mía propia, que a veces, bueno, pues no sé, hay gente que canalizamos, bueno, podría ser, todos somos canalizadores, ¿por qué no? Nosotros de alguna forma canalizamos estas formas, esa sería forma diamantina, XXL obviamente, es muy grande. Demuéstrame algunas formas en que está. Es forma esférica, facetada, es una forma siempre intentando mantener la proporción, ¿vale? Que sea el 50% metal y mineral.
y la resina obviamente, ¿no? Para que tenga efecto, porque si no, si es una pieza, digamos, muy vacía, tanto de metal como de mineral, no es efectiva, no serviría para nada, ¿no? Es lo que nosotros llamamos resina decorativa, ¿no? ¿Cambia el uso si, por ejemplo, cambiáis diferentes tipos de minerales dentro? Porque veo que hay diferentes minerales. Sí, claro, ¿Cómo cambia el efecto? Trabajamos con el tema de la cromoterapia, la gemoterapia y con el tema de la cristaloterapia, ¿no? Bueno, las dos cosas, ¿no? Los colores, la cromoterapia, la colorterapia que se llama, y las minerales, la gemoterapia. Y bueno, tiene sus propiedades, ¿no? Pero es como los... No es que cambien, en realidad la función es la misma exactamente todas, da igual la que se escoja, exactamente todas, es la misma función, que la función principal, ya repito, que es contrarrestar esa radiación, esa contaminación electromagnética de aparatos eléctricos y de ondas electromagnéticas, de wifi, parabólicas, antenas, el plasma, todo. Pero a más, los minerales tienen sus propiedades de la cristaloterapia, la gemoterapia. Entonces, bueno, potenciamos esas propiedades de ese mineral y ese color para también, bueno, de alguna forma ayudar a expandir, digamos, esa frecuencia, esa vibración que emiten los minerales. Por ejemplo, en esta serían los amarillos, los citrinos, en este caso turmalina negra, pero bueno, cualquiera para unos efectos. Por ejemplo, esta pirámide, de la forma de la pirámide de Keops, la escala de Keops, la resina que usamos es una resina de alta calidad, de dureza, de durabilidad, de brillo. Es una resina 3 veces más cara que la normal, que es la poliéster, que es la que se suele usar. Lo único que nosotros usamos esta por su dureza, por su brillantez, por su resistencia, por todo, ¿no? Hablando un poco de más calidad a la orgonita en sí, ¿no? Entonces, esta que es verde sería también, lo podemos también extrapolar a los chakras, a los 7 de energía, vórtices, que sería para un cuarto chakra, por ejemplo, ¿no? Cuarto chakra puede ser rojo, mejor dicho rosa también, o verde, ¿no? Entonces sería un cuarto chakra, es la sanación, tiene que ver con el color verde, que es la sanación, el mineral es la esmeralda, que sus propiedades terapéuticas también. Pues bueno, como esto, para nosotros simboliza como una base Atlantis, Atlante. ¿Y cómo se usa esto? Hacemos una doble espiral de cobre, digamos, bueno, pues un tema para mover la energía de alguna manera, ¿no? El amatista en este caso, también llevan cuarzo, todos llevan cuarzo transparente, que es la base principal, y siempre la proporción, ¿no? La proporción para que sea un auténtico orgonite, ¿no? Si está muy vacío de metal o muy vacío de mineral o de ambas cosas, no es un orgonite. Entonces, bueno, tiene que estar bien cargado de mineral, de metal, y ya un poco jugar con la forma, los colores, el tipo de resina. Francisco, ¿cómo se utiliza estos orgonites? Por ejemplo, tiene muchas aplicaciones. Se puede aplicar de muchas formas. Simplemente la puedes colocar en un lugar. Nosotros recomendamos cerca de un foco de ¿Cuántos radiación, metros máximo desde...? dependiendo del tamaño de la pieza. Nosotros hemos medido con radiestesia y dependiendo del tamaño. Va en función del tamaño. ¿Este tamaño, por ejemplo, cuántos metros cubre? Esto aproximadamente alcanza unos 90 a 100 metros cuadrados. Espacio de 90 metros. Según lo que nosotros, de radio de acción, de protección, según lo que nosotros hemos medido. Ajá. ¿Estos Entonces, pequeños para qué se utilizan, por ejemplo? Se puede utilizar para todo, pero principalmente los pequeñitos. Sí. Estos pequeños para llevarlo más bien en el bolso, En el bolso. en el bolsillo, llevamos el móvil, que es fundamental. ¿Y qué hacen ahí? Bueno, ¿Qué beneficio? contrarrestar esa radiación del móvil, que es muy peligrosa, ¿no? El tema de las ondas electromagnéticas es totalmente perjudicial, porque vamos a ver una cosa. La contaminación es real, existe, es muy real y existe, es una guerra, vamos a decirla, silenciosa e invisible, no se huele, no se ve, pero está ahí, y obviamente produce un daño a nuestra psique, a nuestro corazón, nuestros órganos, a nuestro campo magnético, nuestra aura, y por lo tanto
no nos mata, pero sí que nos va acortando a largo plazo, a corto plazo y medio plazo no nos va a matar, pero a largo plazo pues puede generar muchos problemas, sobre todo problemas de tipo tumorales, ¿no? Cánceres, bueno, se está demostrado que en niños, por ejemplo, hay colegios, hay guarderías, niños que no están desarrollados todavía, ¿no? Que no han cumplido los 4 o 7 años, ¿no? De desarrollo, ¿no? Le producen leucemias, ¿no? Estar cerca de una antena de telefonía, ese colegio, esa guardería, ¿no? O ese centro educativo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una batalla, hay mucho de qué hablar contra el tema de la telefonía inalámbrica, de la telefonía móvil, las radiofrecuencias, bueno, telefonías de radio, etcétera, ¿no? Hay muchos tipos, ¿no? Pero bueno, en resumiendo cuentas, ellos ayudan a contrarrestar esa radiación, esa contaminación electromagnética para que no nos perjudique a nosotros, ¿no? Ni a nosotros, ni a los animales, las plantas, y lo que tengamos de cualquier ser vivo, ¿no? Y de lo que yo sé, sois los primeros aquí en Barcelona, ¿no? Sí, cuando empezamos nosotros prácticamente no existía nadie, ni que sepamos, ni en Barcelona, ni en Cataluña, incluso casi me atrevería a decir España, porque cuando empezamos fue en el año 2008. Sí que conocíamos a gente aficionada que interesaba esto, y se hacían algún encuentro orgónico digamos, para lo que hacíamos todos al principio, lo que decimos nosotros, que era altruistamente, íbamos tirando semillas, haciendo una plantación, digamos, un riego, bueno, le llamábamos granadas, ¿no? Era bombardear con Cloudbuster. Cloudbuster es para el tema de los chemtrails, pero bueno, otro tipo de, digamos, de granadas orgonitas, digamos. Entonces se colocaba en las antenas, se enterraba, se ponían cerca. Lo que pasa es que, bueno, eso lo hacíamos altruistamente al principio para contrarrestar esa radiación, ¿no? de esa antena, ¿no? De telefonía, lo que sea. Después, obviamente, desaparecían porque te la robaban a alguien, o lo encontraba alguien, o los mismos militares de la zona, o los guardias de seguridad del centro, del sitio, etcétera, ¿no? Y así empezamos un poco como una rebeldía, ¿no? Contra toda esa tecnología, ¿no? Toda esa... que está muy bien, ¿no? El tema de, bueno, tener esa conexión ahora instantánea, ¿no? A través de WhatsApp, de Telegram, de SMS, email, pero claro, estamos pagando un precio muy alto también. Ahora ya veo que hay más y más tiendas de orgonites. ¿En qué os diferenciáis entonces? Bueno, en que intentamos ser originales, no intentamos imitar a nadie, no queremos parecernos a nadie, intentamos ser originales 100%, usar esa inspiración, esa creatividad, esa canalización, como lo quieras llamar, pues crearla y materializarla de alguna forma, y bueno, intentando destacarnos simplemente dándole también una calidad al producto, una calidad a la orgonita en sí. Se puede hacer robustos, se puede hacer muy básicos, con resinas de poliéster muy baratas, resinas no transparentes y verdes, se puede hacer de cera, de azúcar, etcétera, aunque esos materiales no interaccionan bien con el resto de componentes y compactan demasiado. Entonces preferimos la resina, que no deja de ser también una especie de plástico líquido que absorbe muy bien el éter, ¿no? La energía etérica. Y bueno, es darle una calidad, darle también un protagonismo a los minerales, a la gemoterapia, es muy importante. Eso es muy importante, la gemoterapia también, los minerales, las propiedades de cada mineral. Cada mineral también tiene sus propiedades. Nos gusta sobre todo también destacarnos en darle una transparencia al orgonite en sí, para que se vean los minerales que llevan dentro, ¿no? Entonces, bueno, y darle una calidad y darle una... También es verdad que hay un proceso alquímico en cada elaboración, en cada orgonite. Pues enséñame alguna pieza que estás muy orgulloso. Veo que tienes esta pirámide aquí, ¿no? Es hermosa. La más orgullosa. Todos, bueno, estamos orgullosos de todo, como nuestros hijos.
pero bueno, las grandes siempre nos gusta mucho más también. Bueno, también es un reto para nosotros hacerlas tan grandes, ¿no? Sí, es increíble. Intentamos que se vea el cuarzo también, cobre, todo esto es espiral de cobre, es un metal noble y de conductor, muy conductor. Hay ciertas informaciones por ahí de que si no se puede usar un metal, otro metal, que si el plomo no, que si el hierro no, que si el cobre no. Bueno, Francisco, en el plomo y en el hierro estoy de acuerdo, pero en el cobre no, porque para mí me parece que es un metal conductor. Y por eso usamos bronce, latón, que no deja de tener cobre, y el mismo cobre, aparte de aluminio obviamente, y poco más. Pues son estupendos, Francisco. De verdad. Y las grandes son nuestros retos. Es un placer estar aquí, me encantan los orgonites, seguro que voy a ahora llevarme alguno y nos vemos otra vez, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego, Francisco. Gracias.